Buenas tardes, señores. Esto es cálculo multivariado. Bueno, vamos hoy a ver la parte ya final de este segundo corte, casi, ¿no? Pues que sea, bueno, parte final, como este y las entrantes semanas harían para verla, ¿no? Que se llama máximos y mínimos. Bien, entonces vamos a mirar ese tema que se llaman máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Listo. Entonces vamos a mirar primero qué significan, qué es un máximo y qué es un mínimo. Entonces vamos a dar esta definición. Diremos que una función z igual f de xy, ¿sí? La forma de decir las cosas es presenta en el punto P de coordenadas AB se llama máximo relativo si f de xy es menor o igual que f de AB. ¿Cómo indicamos una cercanía? Dice, para todo xy tal que la distancia se mide por la norma, la distancia entre xy y AB sea menor que un delta. Bueno, esa definición la voy a representar gráficamente para que la entiendan, ¿sí? Entonces sería así. O sea, cuando un máximo ocurre en dos variables, ¿no? Cuando se la función en dos variables, la representación toca hacerla en tres, porque hay que representar x, y y z. O sea, aquí está y aquí estaría z. Cuando un máximo ocurre, ¿qué pasa? Las características de un máximo son siempre similares en todas partes. Usted observa que la superficie presenta una elevación en este punto, máxima. Ese es el máximo, ¿eh? Claro, el máximo con respecto a z, más alto. Entonces, usted tiene aquí, bájese, aquí tiene el punto AB. Ese es el punto donde está el máximo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted hace aquí una correcta... Este sería el máximo. ¿Cuánto vale el máximo? F de AB. Entonces, mire, ¿quiénes son los señores que están cercanos a AB? Los que están cercanos a AB forman un círculo alrededor de AB, que sería este. Este señor está cercano. Este sería un XY. Y este radio vale delta. Entonces, este XY está a una distancia, allá abajo en el plano de AB, más pequeña que delta. Pero vea usted dónde está f de XY. Si usted lo calcula, hasta que encuentre la superficie, f de XY está por acá. Aquí. O sea, f de XY es una altura inferior a f de AB. Para todos los que lo rodean. O sea que el máximo lo está tomando ¿dónde? En el punto AB.
Creo que la representación es clara, ustedes la pueden volver a repasar, mirar y verá que la definición es clara, ¿no? Ahora, ¿cómo sería para un mínimo? Para un mínimo sería todo igual, pero esto al revés, el f de AB y el f de XY arriba, ¿no? Sin embargo, pues miremosla rápidamente, ¿no? Sería la definición de máximo, la definición de mínimo sería esta, B. Entonces sería una definición B, ¿no? Para mínimo. Entonces para mínimo sería así. B. B. F presenta un mínimo en el punto, llamémoslo Q, de coordenadas CD, ¿sí? Para cambiar, si pasa esto. Entonces yo vuelvo a decir lo mismo de antes, ¿no? Si para todo XY, f de XY, perdón, f de AB, f de CD, ¿no? F de CD es más pequeño que f de XY. Recordemos, la distancia entre XY y CD, así se mide la distancia, es menor que delta. ¿Y cuál sería la representación gráfica de eso? O sea, no le dediqué muchas palabras porque es similar a la que está acá. Ahora, la representación gráfica sería así. Viene de esta manera. X, Y y Z. Entonces sería un comportamiento de esta manera, ¿no? O sea, la función vendría así. Y entonces, ¿dónde está el mínimo? Aquí. Este punto, ¿cómo lo estoy llamando yo? Lo llamando punto Q de coordenadas CD. Y lo mismo, ¿no? El mínimo, según la indicación que hay acá, el mínimo sería este. O sea, este sería f de CD. Pero tome usted aquí ahora un entorno de radio delta, eso es lo que llama un entorno, una vecindad de radio delta. Si usted toma aquí una vecindad de radio delta, tome un punto en la vecindad XY, que sería como este, y calcule el f de XY, vea dónde cae, por acá. O sea que el f de XY siempre va a caer por encima del f de CD. ¿Dónde lo estoy diciendo? Aquí, para todo, ¿eh? O sea, ese es el mínimo. Y esas son las definiciones cabales de máximo y mínimo. Pero enseguida nos vamos a dedicar a cómo se encuentran máximos y mínimos en varias variables. Ese es el tema que sigue. Entonces lo vamos a ver enseguida. Vamos a mirar primero un ejemplo muy sencillo. Y ahí nos vamos dando cuenta de cuál sería la estrategia para hallar máximos y mínimos. Entonces el ejemplo es este. Ejemplo. Vamos a tomar la siguiente función. Sea la función z igual f de xy igual x cuadrado más y cuadrado. Ese es el tradicional paraboloide. Si nosotros la miramos acá, si la graficamos, claro que aquí no hay necesidad de hacer tanto análisis para darse cuenta de un detalle. Este sería z. Entonces, si nosotros la miramos, el gráfico es un paraboloide, ¿no? Viene así.
recordando este paraboloide así. O sea que en este punto viene así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros simplemente observamos, por simple inspección, sin tanto misterio, que en el punto P de coordenada 0, 0, ¿sí? Aquí, F presenta un mínimo. Presenta un mínimo. Pero mire un detalle. Si usted mira esta curva que viene acá, primera, esta, ¿sí? Usted mira esta curva. ¿Esta curva cómo se llama? Se llama la curva Z igual Y2. O sea que uno puede regresar al cálculo diferencial y decir lo siguiente, que la derivada parcial de Z con respecto a Y es igual a 2Y. Entonces, búsquele igual a 0. ¿Qué pasa si usted la iguala a 0? Entonces, en ese momento, estamos buscando, porque en el punto 0, 0, la pendiente de esta curva vale 0, entonces igual a 0. Entonces le va a quedar que Y vale 0. ¿Ve? Y ahora coja esta curva que viene acá, esta, y haga lo mismo. Entonces sería, esta curva se llama la curva Z igual a X2. Entonces, cuando usted tiene la curva Z igual a X2, donde la pendiente es 0, es derivada parcial de Z con respecto a X, que es igual a 2X, usted la iguala a 0, ¿y qué le queda? Pues que X vale 0. Entonces, usted ha encontrado el punto 0, 0, igualando las derivadas parciales a 0. O sea que nosotros podemos observar lo siguiente, que cuando la función presenta un mínimo o un máximo, pasa lo mismo, las pendientes son 0. ¿Sí? O sea, ¿qué hubiera pasado aquí rápidamente para fortalecer lo que... ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un máximo? Vea lo que hubiera pasado, ¿no? Esa sería la situación. Entonces, la derivada que va en esta dirección es la derivada con respecto a Y. Y la derivada con respecto a X, ambas valen 0. Se están igualando a 0 las pendientes, ¿ve? Entonces, creo que en este momento tenemos ya la estrategia. Y es que podemos colocar esta nota. Y es que nosotros observamos que en el punto mínimo 0, 0, que en el punto mínimo P de coordenada 0, 0, en ese punto, escribámoslo acá arriba, ¿qué sucede en ese punto? Las dos derivadas parciales ¿cómo se llama? Df de x en el punto P es 0, sí, porque es la función, y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P es 0. ¿Cuál es el punto P? Esta derivada es 0 y esta derivada es 0. Listo. Esto no quiere decir que usted siempre va a encontrar así como en cálculo diferencial. Entonces, a los puntos, estos puntos que yo encuentro igualando las derivadas parciales a 0, me sirven para buscar máximos y mínimos.
Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, y esos puntos donde las dos derivadas parciales son iguales a 0, se van a llamar puntos críticos. Entonces vamos a dar esa definición. Entonces viene la siguiente definición. Definición. Un punto P de coordenadas AB en el cual las derivadas parciales de una función con respecto a x en AB y la derivada parcial de f con respecto a y en AB o en P, que es lo mismo, ¿no? Son 0, o sea, ambas, ¿no? Son 0, coma, se llamará punto crítico. Punto crítico. Bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Sea z igual, pongámoslo aquí, f de xy igual a, pongámosle 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ese, ¿sí? Aunque también es muy sencillo ese punto, pero no importa. Entonces dice, hallar puntos críticos. Hallar puntos críticos. Entonces lo que se hace es lo siguiente. La técnica es igualar las derivadas parciales a 0. A medida que avance, pues se vuelve un poquito más complejo, pero esto está muy sencillo en estos primeros comienzos. A ver, ¿cómo sería? La técnica sería derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto da? Ah, pues también da menos 2x. Da menos 2x. Se iguala a 0. Entonces x vale 0. ¿Qué más? Derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuánto da? Menos 2y. Se iguala a 0. Entonces y vale 0. Ahí tengo yo el punto crítico. Luego el único por ahora. Sí, es único, no más. No hay más. El único punto crítico es juntando la información de las dos derivadas parciales. El único punto crítico, claro que se repite como en el caso anterior, ¿no? Es el punto P de coordenada 0, 0. Pero ahora miremos un detalle. ¿Cómo es el gráfico de esa función? Te lo puedo mirar acá. ¿Cómo sería ese gráfico? Si miramos la gráfica de la función z igual a 4 menos x2 menos y2, nos vamos a dar cuenta que el gráfico se comporta así. X, Y y Z. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el gráfico? Pues resulta que esa función tiene... La gráfica es así. Cuando x y y vale 0, se llama la función, recordemos el nombre de la función, se llama z igual f de xy igual a 4 menos x2 menos y2. Esa es, ¿no? Entonces, ¿cómo viene hacia abajo? Viene así. Y por este lado viene así. ¿Listo? Es un paraboloide invertido. Claro. En este caso, ¿qué obtenemos?
a simple vista, ¿sí? Observamos que en el punto 0, 0, que es diferente al punto anterior, la función f presenta un máximo relativo. Presenta un máximo relativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Esto por otro lado. O sea que el punto crítico, bueno, hasta ahora ha sido 0, 0, pero más adelante van a aparecer otros puntos críticos diferentes. Pero es para mostrar cómo se encuentran los puntos críticos y que ellos qué originan. Pero hay un tercer ejemplo, que es un ejemplo que no lo hemos estudiado con mucho cuidado, que es el siguiente. Ejemplo. Sea la función z igual f de xy igual y cuadrado menos x2. Para los que tengan graficadores lo pueden hacer en su graficador y les va a pintar una superficie que es supremamente interesante. La voy a pintar a continuación. Esa superficie fue una pregunta del parcial. Esto es un paraboloide, porque es parábola acá, pero aquí hay hipérbola, esto se llama paraboloide hiperbólico, pero se llama paraboloide. Esa fue una pregunta del parcial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que si miramos la función, ¿sí? La función pasa lo siguiente. Tenemos aquí los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, ¿sí? Entonces, mire, cuando X vale 0 me da una parábola. Yo le voy a pintarlo así cómodamente. Es una parábola acá. Y aquí me da una parábola invertida. ¿Por qué? Porque es Z, o sea, estoy tomando como referencia hacia abajo, porque la concavidad está hacia abajo. Y esa parábola invertida, aquí le podemos dar un nivel de corte, así. Listo, es así. Bueno, esta superficie es lo que se llama la silla de montaje. Uno la puede completar acá, acá y acá. No la hemos visto así con mucho detenimiento anteriormente, pero bueno, es una silla de montaje, ¿sí? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que nos interesa? Esta parte viene por detrás, no viene por detrás, que no sé eso. Exacto. Ya, a mí me interesa este punto. Entonces, miren lo que está pasando en ese punto. ¿Cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a y? Esa vale menos 2y. Ah, pero mire, esta curva que está acá se llama z igual... Ah, no, perdón, vale 2y. Vale 2y. Z igual a y cuadrado, porque es una parábola, ¿ven? ¿Cuánto vale la derivada parcial de z de f con respecto a x? Vale menos 2x, ¿sí? Igual a 0. Igual a 0. Entonces le da que y vale 0 y que x vale 0. O sea que este punto crítico se llama el punto crítico P de coordenadas 0, 0. ¿Esto qué está pasando? Pero este punto no es. Por aquí parecería que fuera máximo y por aquí parecería que fuera mínimo. No es ni lo uno ni lo otro. Entonces, el punto P de coordenadas 0, 0, ¿sí? Es el único punto crítico. Es el único punto crítico. Y si es el único punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Pero a un punto que tiene esas características, que por aquí es mínimo y por aquí es máximo, se le va a llamar punto de silla. El punto P de coordenada 0, 0, punto P de coordenada 0, 0,
se le llamará, o sea, cuando tenga esa característica, se le llamará punto de silla. Punto de silla. ¿Bien? Así se le va a llamar. Punto de silla. Bien. Entonces, ese punto de silla que está ahí, este punto de silla, cierra el ciclo. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión, o por lo menos, cuál es la nota que podemos colocar? ¿Sí? Entonces, la nota sería la siguiente. Podemos colocar esta nota. 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 Coloquemos esta nota, que es un comentario después de los 3 ejemplos anteriores. Nota. ¿Cuáles son las posibilidades para un punto crítico? Sería esto. Dice: todo punto crítico de la función z igual f de xy, ¿sí?, tiene 3 posibilidades. Todo punto crítico tiene 3 posibilidades, que son las siguientes. Las vamos a colocar acá. O sea, cada vez que usted tenga un punto crítico, va a tener 3 posibilidades. Bueno, borremos la silla, que nos quedó bonita, pero pues ustedes la pueden graficar en sus calculadoras. Es meter la gráfica de una función en 3D y ya sale. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que yo tengo aquí esto. Tengo lo que se llaman puntos críticos. Puntos críticos. Entonces, los puntos críticos son máximos relativos. Son máximos relativos. Mínimos relativos. Mínimos relativos. Y la otra opción es puntos de silla. Puntos de silla. Esas son las 3 opciones para los puntos críticos. Entonces, viene el siguiente problema. Les voy a mostrar un ejercicio que tiene varios puntos críticos y que vamos con la inquietud de cómo clasificarlos, que ese sería como el tema tal vez de hoy, y terminar la próxima clase con ese tema. Entonces sería lo siguiente: un ejercicio final antes de entrar a la clasificación de puntos críticos. El ejercicio es este. Ejercicio. Dice: hallar los puntos críticos, ¿sí?, hallar los puntos críticos de la siguiente función, de z igual f de xy igual z igual f de xy igual, a ver, sería y a la cuarta menos 2y cuadrado más x al cubo menos 3x. Vea que ya es más compleja la función. Bien. Entonces, ¿cuál es la técnica? Esto ya es más complejo y ya no va a dar el mismo 0,0 de siempre, sino que esto ya es nuevo. Entonces sería derivada parcial de la f con respecto a x, ¿a qué es igual? 3x2 menos 3. Derivada parcial de f con respecto a y, ¿a qué es igual? 4y3 menos 4y. Ambas se igualan a 0. Entonces, ¿cómo queda?
factoricemos. Quedaría 3 factor de x cuadrado menos 1 igual a 0. Y aquí ¿qué queda? 4y, porque yo puedo factorizar y, factor, nunca olvide los factores. Lo ideal es factorizar siempre, no cancelar nada, no. Factorizar igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí quedan varios factores, que es 3, que multiplica a x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y la otra opción es 4y que multiplica a y menos 1 por y más 1 igual a 0. ¿Listo? Bueno. Vea que esto ya son varios factores. Entonces de aquí salen 2 raíces y de aquí salen 3. Entonces voy a seguir en la parte de arriba a ver cómo queda el asunto. De uno salen 2 raíces y de la otra salen 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces sería así. Aquí sería... esto es un producto igualado a 0. Entonces, de la primera parte queda que hay dos raíces. Que primera raíz, x1 vale menos 1 y x2 vale 1. Y la segunda da 3 opciones, que es menos 1, 0 y 1 en ese orden, ¿no? y1 igual menos 1, o no, o y2 igual a 0, o y3 igual a 1. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. Usted necesita que estas dos ecuaciones sean 0. Entonces usted tome uno de acá con cualquiera de acá, uno de acá con cualquiera de acá. O sea, puede formar 1, 2, 3 con 1, con este, con menos 1. 1, 2, 3, o sea, hay 6 puntos críticos. Entonces, observamos, ¿sí?, que hay 6 puntos críticos. Esos 6 puntos críticos son P1. P1 sería menos 1, menos 1. Este con este. P2 sería menos 1, 0. P3 sería menos 1, 1. P4 sería, ahora, 1 menos 1. P5 sería 1, 0. Y P6 sería 1, 1. ¿Listo? Ahí están todas las posibles combinaciones. Perdón, que hay que tener en cuenta que el punto elegido, menos 1, vean. Menos 1 da 0, menos 1 da 0. ¿Este por qué me sirve? Menos 1. Menos 1 este da 0 y aquí 0 da 0. O sea, ambos dan 0. Todas las posibles combinaciones. O sea, aquí sí hay una riqueza mayor de puntos críticos. Hay 6 puntos críticos. Y ahora, esos 6 puntos críticos, ¿qué podrán ser? Máximos, mínimos y puntos de silla. Entonces tenemos un problema ahorita. El problema que tenemos es cómo clasificar los puntos críticos. Entonces, este problema forma parte de lo que vamos a ver hoy y es un teorema. O sea, un teorema que se lo podemos aplicar al ejemplo, ¿sí? Más adelante se lo vamos a aplicar. ¿Cuál es el teorema? El teorema dice lo siguiente. El teorema dice esto. Teorema con este teorema usted puede tomar los 6 puntos críticos y aplicarles a cada uno de ellos. Eso es un test, ¿no? Le aplica el test y el test le va a arrojar si es máximo, si es mínimo o si es punto de silla. Entonces, ¿cómo sería? Dice el teorema lo siguiente. Sea Z igual f de xy
un campo escalar, y P de coordenadas a B, un punto crítico, como los que tenemos ahora, un punto crítico. Bien, entonces, sea delta de AB un determinante formado así: derivada segunda de f con respecto a x2 calculada en AB. Derivada segunda de f con respecto a x y a y calculada en AB. Derivada segunda de f con respecto a y y a x. Claro que estas son las mixtas, son iguales, ¿no? En AB. Y derivada segunda de f con respecto a y2 calculada en AB. O sea que se hacen las 4 derivadas de segundo orden y se forma un determinante. Entonces, ¿qué dice el teorema? Sí. Son 4 opciones. Primera opción. Sí, primera opción. Delta de AB da positivo y al mismo tiempo este elemento que está aquí, este elemento se llama fxx más cortico en AB. Este es este, ¿sí? O sea, esta notación quiere decir que esto es la segunda derivada con respecto a x, ¿no? ¿Es mayor que 0? ¿Qué pasa? Si el delta es positivo y esto es positivo, hay un mínimo, hay mínimo relativo, mínimo. Sabemos que es mínimo relativo, ¿eh? Segundo, esto con un poco de práctica uno ya lo va a dominar el test, ¿no? Segundo, delta de AB es positivo, pero este señor que está aquí se acostumbra a llamar fxx en AB. Claro, y este se va a llamar fyy en AB. Es notación, ¿eh? ¿Y qué más? Y fxx en AB es menor que 0, hay máximo. Hay máximo. ¿Listo? Tercero, si delta de AB es negativo, ¿sí? Hay silla. Entonces, sin revisar nada más, hay silla. O sea, punto de silla, ¿no? Punto de silla. Hay silla es, bueno, qué pena, punto de silla. Me parece que uno, en el lenguaje ya uno habla de una silla así muy coloquialmente. Punto de silla. ¿Listo? Y la última parte del test, la última parte es esta. ¿Y qué pasa si delta de AB es 0? Entonces, eso lo podemos decir acá. Entonces, si delta de AB es 0, terriblemente nada se concluye, o sea, el criterio no funciona, nada se concluye. Eso pues quiere decir que debe utilizar otras argumentaciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, rápidamente, creo que no nos queda mucho tiempo. Para los 6 puntos de antes, no, pero para los que estábamos haciendo, sí. Vea, por ejemplo, el criterio, ¿cómo sería? Para que ustedes lo vean funcionando. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el problema que hicimos, los dos que hicimos, por ejemplo, ejemplo número A, primero. Ejemplo. Tome usted z igual f de xy. F de xy igual x cuadrado más y cuadrado.
Entonces la derivada parcial de f con respecto a x es 2x y la igual a 0. La derivada parcial de f con respecto a y es 2y y la igual a 0 y le queda el punto 0, 0. Tome el determinante, delta. ¿Quién es el delta? La segunda derivada con respecto a x es 2. La derivada mixta es 0. La derivada mixta es 0. Y la derivada segunda con respecto a y es 2. ¿Cómo es este determinante? Mayor que 0. ¿Cómo es esto? Mayor que 0. El criterio dice que hay un ¿qué? Mínimo. Así se utiliza. ¿Sí? Y ahora miremos la silla de montar. Y verá que todo funciona. Entonces la silla de montar, ¿cómo sería? Borremos esto. La silla de montar sería así. La silla de montar sería. Ejemplo, ¿sí? Para que quepan, para que tengan idea de cómo se emplea. Es más, usted lo puede emplear. Ejemplo, esta función se llama z igual f de xy igual y cuadrado menos x2. Entonces, el punto crítico es 0, 0. ¿Cuánto vale el delta? Derive dos veces con respecto a x le da menos 2. Derive dos veces con respecto a y le da 2. Haga derivada mixta le da 0. ¿Cuánto le da esto? Negativo. Cuando el delta es negativo, ¿qué hay? Hay silla. Hay silla, ¿ve? O sea, si usted mira el criterio, puede clasificar los 6 puntos anteriores. Les dejo ese trabajo para que lo hagan. Cojan los 6 puntos, anótenlos, miren el criterio y traten de clasificarlos. Y bueno, y que pasen muy buena tarde, señores.